El video del día de hoy es patrocinado por el compañero Cayos Torías Ojos Berglamino, quien solicitó este video al volverse miembro de nivel definitivo. Así que amigo mío, muchas gracias por tu apoyo. En toda la extensión de la existencia hay muchas dimensiones, muchos universos, muchas tierras y por supuesto, muchas variantes de todos nosotros en esas dimensiones. Dimensiones que no siempre coinciden con el tiempo, pues este no es un sendero lineal y siempre habrá momentos donde un evento o una decisión que sea tomada de forma diferente tendrá el potencial de dividirse en una realidad completamente nueva y así contar una historia totalmente diferente a la que conocemos. Yo soy Striker Tennyson y te doy la bienvenida a una nueva historia alterna dentro de este canal. Esta vez nos adentraremos más a fondo en un universo al cual solo tuvimos un pequeño vistazo en la serie, pero que ahora podremos ver más de cerca lo que sucedió en aquella dimensión donde fue Gwen Tennyson la elegida por la rueda del destino para portar el artefacto más poderoso del universo. Así que siéntate y ponte a pensar, ¿qué pasaría si...? Después de esa introducción, directamente nos saltaremos al encuentro de la chica con el reloj, porque literalmente sería el mismo que ya tuvo Ben y que vimos repetirse en el What If dedicado a esta premisa en la serie original, el cual básicamente sería el mismo origen de este universo. Gwen se separa del grupo por X o Y razón, se encuentra con el reloj y se transforma en fuego, aunque probablemente el incendio no ocurra ya que Gwen no sería tan descuidada con sus nuevas habilidades. Entonces volvería al campamento para decirle a Ben y Max de lo ocurrido, el abuelo iría a investigar sobre el asteroide que había traído el reloj que ahora estaba pegado a su nieta, y se enfrentarían contra los robots de Vilgax donde Gwen acabaría con Papá Robot con el poder de refracción de diamante, así salvando el día. Pero esto no saciaría la curiosidad de Gwen, pues lo más probable es que, al igual que pasó con Ben, la pelirroja estuviera súper emocionada con este artefacto, pasando todo el resto de la noche averiguando qué más puede hacer con el resto de las transformaciones del Omnitrix, que nuevamente basándonos en lo que se dijo en el What If de la serie original, primero se transformaría en Ultra T y lo utilizaría para mejorar su computadora. En la segunda prueba se transformaría en Acuático, con quien terminaría pescando el desayuno para el día siguiente, para al final convertirse en XLR8 y volver a casa por algunas cosas que habría olvidado para su viaje. Incluso podemos mezclar un poco más las cosas para hacerlo más cercano al canon, y decir que antes o después de volver por sus cosas, se encontraría con algunos polizones en su campamento, pero tras enfrentarlos y perder contra uno de ellos, se revelaría que era una versión alterna de su primo junto a un viajero del tiempo. E iría con este dúo para salvar al multiverso al participar en una guerra interdimensional. Aunque igual Gwen no recordaría esto, ya que probablemente en Paradox metería mano para hacerla creer que eso fue un sueño por exceso de Omnitrix en una noche una vez que volviera a su mundo. De la misma forma como se insinuó que hizo con el Ben Prime cuando este de niño fue a ayudar a su versión de supremacía a enfrentarse a Agregor y vio que Kevin se volvería bueno en un futuro. Una vez aclarado eso, ahora sí, continuamos con los verdaderos cambios de esta historia. Pasando al siguiente capítulo, aprendiendo a ser héroe, Gwen definitivamente no usaría materia gris para buscar las tarjetas del luchador de sumo en los cereales del supermercado, porque para empezar creo que ni le gusta ni tampoco colecciona nada del estilo, por lo que cuando el Dr. Animo llegara en su búsqueda de piezas necesarias para completar su transmodulador, Gwen utilizaría 4 brazos para enfrentarse a sus animales mutantes, e igual me imagino que Ben le ayudaría haciendo alguna maniobra para distraer a las criaturas del Doctor mientras Gwen destruiría el artefacto. Porque al igual que la línea original, ella estaría presente cuando Animo mutara al hámster y la cacatúa, por lo que no le sería difícil deducir que esa cosa era clave para vencer a este lunático. Así que Animo sería derrotado y arrestado a la mitad del capítulo, por lo que no habría una pelea épica entre 4 brazos y un mamut, ni Insectoide dándolo todo contra un T-Rex, ni nada de eso. Lo que sí habría sería una pequeña recompensa para los niños héroes que salvaron a la tienda. Así que Ben obtendría su ansiada tarjeta de luchador sumo, y Gwen aún transformada en alienígena claramente elegiría... no sé, unos audífonos supongo. Ahora, en el siguiente capítulo, el Kraken, honestamente no cambian muchas cosas, porque aunque Gwen decidió no ir de pesca con Max y Ben al sentirse asqueada por la carnada, ella de igual forma usaría el Omnitrix para salvar a la gente durante el primer ataque del Kraken. Así que igual no cambiaría nada hasta la segunda mitad del capítulo, donde ocurriría un pequeñito y la verdad bastante insignificante cambio, uno que para nada va a afectar al resto de la historia. Ben se muere. ¿Oh sí? El niño se nos muere. Siendo el temerario que es, Ben sí o sí se infiltraría en la misión nocturna del Capitán Shaw para la casa del Kraken a pesar de no ser él quien tuviera el Omnitrix, descubriendo así el nido de la bestia junto al amargado capitán, para que después Johan y sus mercenarios destruyeran el barco de Shaw y se lleven al capitán, posiblemente ejecutándolo.
dejando a Ben abandonado y completamente solo sobre el territorio de un monstruo acuático de 10 metros. Y de hecho debería morir al inicio del capítulo porque en la línea Prime el Kraken lo ataca primero como 4 brazos cuando este le hizo una broma a Gwen, así que como humano no debería sobrevivir a ese ataque. Pero como básicamente esto terminaría la historia al mero comienzo, porque obviamente Max le diría a los padres de Ben que su hijo se murió, y estos molestos se lo dirían a Frank y Natalie, y considerando lo estricta que era la madre de Gwen, le exigiría a Max que le llevara a su hija de inmediato, ya que si se le murió uno de sus 2 nietos, entonces no podría confiarle a Gwen, lo que condenaría al planeta ya sea por villanos como Heck, Charmcaster, el Micelio o los Caballeros Eternos, o directamente al universo cuando el grande venga a comerse a la Tierra y tras destruir la Libera Diagon. Mejor le damos un guionazo a esta historia para que Ben sobreviva, ya sea por su cuenta, por pura suerte o porque Gwen iría a buscarlo. Literalmente solo pasaron 2 capítulos antes de que necesitáramos un guionazo bien descarado para que esto no terminara. En fin. El resto del capítulo del Kraken se mantiene sin cambios, por lo que ahora vamos con Visitando a los Viejos. Como Ben no tiene el Omnitrix, no escaparía como fantasmático, terminando muriéndose de aburrimiento en la casa de la tía Vera y sin descubrir que el vecino Marty es un alien que se estira y le tiene miedo al agua. Por desgracia este pequeño cambio los condenaría, pues los niños supieron a dónde ir justamente porque cuando Ben escapó, descubrió la ruta hacia la nave de los Limax al seguir al falso Marty. Y como acabo de decir, en este universo no pasó, lamentablemente esto marcaría el fin de su viaje. Pues como sabemos, Max sería secuestrado por los Limax durante su caminata matutina. Y aunque igual tendremos la escena donde los niños ven a su tía hacer un suplex perfecto para evitar ser tocada por el agua que Gwen derribó tratando de hacer café, ellos no sabrían dónde investigar para descubrir lo que estaba pasando, terminando por ser atacados por los Limax y, posiblemente, muriendo a sus manos al tener que hacerle frente a un pequeño ejército. Eso sí es que los Limax no deciden que tienen suficiente comida y entonces se vayan antes, dejando a los niños varándose en la comunidad de retiro y teniendo que llamar a casa para que los recogieran, deteniendo así su viaje de verano de forma muy triste porque habrían perdido a su abuelo para siempre. Y con el mundo llegando a su fin por alguna de las varias formas que mencioné hace un par de minutos. Así que mejor démosle otro guionazo a Gwen para que logren encontrar la nave Limax y así tengan el mismo final del capítulo original otra vez. Ahora pasamos a Buscando el Omnitrix, el cual nuevamente cambia momentáneamente al inicio, pues los cazarrecompensas solo podían rastrear el reloj cuando este estaba activo. Así que, aunque Gwen igual dañara una tubería del camper por accidente durante el entrenamiento inicial, cosa que honestamente dudo que pase, ella no le haría la bromita a Ben en el pueblo donde hacen su parada de reparaciones, por lo que los cazarrecompensas tardarían mucho más en rastrearlos. Pero igual los terminaría por encontrar cuando Gwen tuviera que intervenir para salvar a algunas personas en algún acto heroico, ya que sabemos que los Terrison constantemente solían encontrarse con este tipo de situaciones todo el tiempo, tanto dentro como fuera de pantalla, siendo en una de esas donde los cazarrecompensas finalmente los encontrarían. Pero al final, este cambio tampoco es tan importante, la verdad. Porque sabemos que Gwen, sobre todo en la serie original, solía usar la cabeza al momento de luchar, incluso dándole algunos consejos a Ben sobre cómo usar cosas como física y demás para aprovechar sus poderes de mejor manera, como por ejemplo el girar muy rápido para ser más caliente y evaporar al monstruo del clima, por lo que podría darles algo más de pelea tanto a Six Six como a Crab, y aunque dudo que pudiera ganarles, ya que admitámoslo, un 2 contra 1 seguiría siendo bastante para ella, Tetrax vería cómo es que Gwen es una guerrera que no es solo músculo, sino que también piensa en estrategias. Así que después de ayudar a los Terrison a vencer a los otros 2 malvados cazarrecompensas, y considerando que el Omnitrix está en buenas manos, al final decidiría dejar a Gwen con su familia, llevándose a los otros 2 a una prisión espacial, aunque eso sí, no estoy seguro si le regalaría una tabla voladora o no. Con eso aclarado, pasemos al siguiente capítulo, Trampa para turistas. Que tampoco pasa porque Gwen no sería tan descuidada y confiada para jugar irresponsablemente con la bola de ligas más grandes del mundo como lo haría Ben en la línea original, así que no terminarían liberando al Megawatt, y en caso de que por cualquier motivo sí lo terminan liberando, pues este capítulo de por sí es una buena mezcla de Ben y Gwen trabajando juntos para resolver un problema. Por lo que repito, no hay cambios importantes antes de llegar al mismo punto, salvo que Gwen serían los alienígenas esta vez. Ahora vamos al capítulo Copiando Poderes, también conocido como el capítulo debut de nuestro querido Kevin Ethan Levin, el cual esta vez no pasa, porque sin el Omnitrix, Ben no podría escabullirse en la zona VIP para jugar a los humos, por lo que no serían corridos del hotel, ni se pelearía con Max, ni se escaparía en un berrinche, por lo que no conocería a Kevin, ya que aunque por X o Y razón, Ben le pidiera permiso al abuelo para ir al arcade al no querer estar en el hotel,
Esto pasaría después de que se instalaran en su habitación y todo lo demás, pasando el tiempo suficiente para que Kevin se fuera luego de pelearse con la banda que estaba por darle una golpiza. Aunque como aquí no habría gastado su energía para ayudar a Ben con la máquina que le robó sus monedas, aquí mínimo habría tenido la energía suficiente para defenderse y escapar. Así que por primera vez tenemos un cambio importante y permanente en esta historia, y es que los Tennyson jamás conocerán a Kevin, lo que definitivamente podría tener muchas repercusiones en un futuro. Lástima que su viaje termina ahora, porque el siguiente capítulo es el que muchos sabían que marcaría el final del viaje para los Tennyson, la última risa. Porque en la línea original, Ben únicamente fue salvado por su clorofobia, mientras que Gwen y Max serían afectados por su embozo, y simplemente no hay forma en la que puedan escapar de esta. Para empezar, Ben se encontraría con los fenómenos del circo, y conociendo lo temerario que es, recordemos lo sucedido con el hámster mutante de ánimo cuando no tenía el Omnitrix activo, no dudaría en intentar detener él mismo a los fenómenos del circo, posiblemente muriendo a sus manos al ser superado por ellos y no tener tantos recursos a la mano. Pero en el caso de que de pelea tampoco cambien las cosas, pues Pulgares le terminaría pidiendo ayuda al zomboso como pasó en la línea original y Ben perdería al estar aterrorizado por él. Incluso de que por X o Y razón decida ir por Gwen para que ella detenga los fenómenos al decirles que son ladrones, ya sería demasiado tarde, pues se deja claro que en ese corto periodo de tiempo en el que Ben se fue del circo, Zomboso inmediatamente comenzó a robarle su alegría, dejándolos en ese estado de agotamiento extremo y risas perpetuas, por lo que aunque Gwen se peleara con los fenómenos, terminaría perdiendo al estar debilitada, similar a lo que pasó con Max que casi los mata a Ben y a él al chocar el camper al darle un ataque depresivo en plena carretera. Y aunque fueran por Zomboso y compañía, ya fuera porque Gwen fue secuestrada o simplemente para recuperar su felicidad, la aquí portadora del Omnitrix no podría hacer nada por el agotamiento crónico. Y por desgracia, Ben tendría que hacerle frente tanto a los fenómenos del circo como a Zomboso. Y aunque igual supera sus miedos para enfrentarse frente a frente con el payaso, simplemente está fuera de su liga. Después de todo, este tipo pudo aguantarle varios golpes a Fantasmático y fue capaz de mandar a volar a Bestia de una patada, así que su fuerza y resistencia son de nivel sobrehumano. Así que lamentablemente aquí no hay ninguna forma de que se supere ese obstáculo. Y siendo justos, técnicamente le dio un guionazo extra, porque como lo he dicho antes, salvo contadas excepciones, suelo tomar como referencia el orden de producción de los capítulos para ver cómo van ocurriendo. Pero aquí decidí usar el orden de emisión para tener un poco más de historia. Porque en el orden de producción, Zomboso ocurre justo después de Buscando el Omnitrix, por lo que esta historia debió terminar justo después de conocer a Tetrax. Aunque igual si lo piensan, esta debió ser su historia canon todo el tiempo, ya que explica varias cosas, porque si recordamos en Omniverse reclutaron a una Gwen niña que apenas obtuvo el Omnitrix esa misma noche, y en Alien Extinction del reboot igual, reclutaron a una Gwen 10 niña claramente inspirada en la de la serie clásica, dejándonos en su momento con la duda de ¿por qué reclutar para eventos tan importantes a una Gwen tan inexperta y novata? Si podían viajar entre diferentes dimensiones, y sobre todo en el tiempo en el caso de Paradox, ¿por qué no reclutaron a Gwen 10 adulta experimentada o de perdida una adolescente? Pues gracias a este video tenemos la respuesta. No lo hicieron porque la Gwen del Omnitrix no pasa de Zomboso, así que nunca llega a los 11 años. Decepcionante, un poco la verdad, por algo al final nunca la hice. Pero fue la historia que Cayo quería que hiciera, así que pues tuve que hacerla. Por favor, amigo, perdóname por no poder hacer mucho con la Gwen del Omnitrix. Seguro que lo intenté. Pero bueno, aquí es donde terminamos esta historia, con una heroína con potencial, quizás incluso mayor al de su primo, pero que lamentablemente, las cosas en su historia no estaban acomodadas para que ella, al igual que él, pudiera llegar realmente a ser una leyenda viviente en su universo. En fin, ahora dime, ¿realmente crees que esta hubiera sido la historia si Gwen obtenía el reloj en lugar de Ben? ¿Crees que realmente hay una manera en la que esta chica pudiera sortear el Psychor de Zomboso? Porque ni para decir que ella no estaría interesada, porque justamente fue Gwen quien propuso que fueran al circo en primer lugar, así que ella solita se pondría la soga al cuello. Como sea, te invito a comentar lo que piensas sobre mi versión de esta historia, y te recuerdo que también puedes comentar cómo es que tú crees que todo hubiera ocurrido. No te olvides de darle like al video si te ha gustado, y a suscribirte a mi canal si quieres ver más historia como esta en un futuro. Y por qué no, también estás invitado a unirte a mi servidor de Discord con el link que encontrarás acá abajo en la descripción. Ahora quiero mandarles saludos muy especiales a Solo Fabination, a Cayo Teorías de Juegos Berlamino, a HP Ubon y a Bloss Oblitus, quienes han decidido apoyarme al unirse a los miembros del canal, lo que les da algunos beneficios como el ser saludados al final de cada video, a los cuales también tienen acceso anticipado un par de días antes que todos los demás.
Y si tú también quieres apoyarme y gozar de estos beneficios, no dudes en unirte. Su apoyo me permite seguir creando este tipo de contenido que posteriormente comparto con ustedes, además de que realmente se los agradecería. En fin, ahora me despido. Te habla de Stacker Tennyson y nos veremos en el siguiente video. Recuérdalo siempre, compañero, cuídate y sé una buena persona. Y sin nada más que decir, ¡hasta la vista!